vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti, simplemente por no saber de ti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, desde Ministerio Abrazando Nuestra Fe, primero darle las gracias a Dios y a María Santísima, de manera muy especial, por esta oportunidad de reencontrarnos con la oración desde mi hogar. Una actividad, un ejercicio que a veces cuesta mucho, por las múltiples dinámicas de vida, laborales, inclusive también de entretenimiento, que muchas veces hacen competencia con nuestros deseos de orar y muchas veces nos vencen. Pero también inspirados en una gran noticia que es cuando nos enteramos hace unos días, estamos en el mes de marzo del año 2022, para ser exactos el 23 de marzo del año 2022, y hace unos días nos enteramos de que el Papa Francisco iba el viernes 25 de marzo, además que se celebra el Día de la Encarnación, iba a consagrar a Rusia y a Ucrania al Sagrado Corazón de María. Días después de yo conocer esta noticia, leo otra noticia que publicaron en Así Prensa, donde hacía mención un sacerdote de la importancia de orar por esta consagración, porque ciertamente todo lo que sea consagración pues al demonio molesta, estorba, y podía haber algunos arrebatos de violencia, desde la propia conflicto bélico que se está dando ahorita entre Rusia y Ucrania, hasta otros escenarios de conflicto. Entonces, el propósito de este momento es justamente orar. Nosotros no vamos a hacer la consagración porque obviamente no nos corresponde. Eso lo hace la autoridad papal, la autoridad eclesial, en este caso, que representa al Papa Francisco como sucesor de Pedro. Pero sí vamos a orar para que esa consagración se dé de manera oportuna, completa y además eficaz. Cuando digo eficaz, es indudable que estos países van a quedar consagrados al Corazón Inmaculado de María, pero que también haya desde el punto de vista del pueblo, de los pueblos involucrados, un deseo, un anhelo de encontrarse con ese Corazón Inmaculado que necesariamente nos va a llevar a Jesús. Quería un poquito también hacer una muy breve reseña que además tomé del portal de noticias Rome Report, de dónde viene esta historia o esta insistencia de consagrar a Rusia al Corazón Inmaculado de María. Creo que también este espacio nos va a permitir, antes de navegar pues por lo que tenemos preparado, entrar en el contexto histórico del origen, del génesis de este deseo de consagración. Y bueno, la consagración a Rusia fue una de las peticiones que, según los pastorcitos de Fátima, los videntes de Fátima, que fueron Francisco, Jacinta y Lucía, le realizó la Virgen María en el año 1917
En ese momento todavía es importante destacar esto, no había estallado o comenzado la ya conocida Revolución Rusa o Revolución Bolchevique, que acabó con todos esos periodos de zares y bueno, reinados que tuvo Rusia, y que en cierta forma derivó por otros procesos históricos previos en lo que conocemos hoy como los movimientos comunistas, socialistas. En esta oportunidad, Lucía afirmaba que si no se daba esta consagración, que si no se cumplía esta petición, los errores de Rusia se esparcirían por el mundo. Hay que decir, bueno, con tristeza, pero no en carácter de juicio, pero sí con profunda tristeza, que efectivamente esta consagración no se dio en su momento. Se dio la Revolución Rusa, se dieron las guerras mundiales, la primera y la segunda, y efectivamente hubo una expansión de estos movimientos que uno no deja de quitarle o de honrarle su quizás deseo inicial de reivindicar algunos derechos sociales de clases que eran sin duda oprimidas o muy desproporcionadas, que es un poquito también lo que ocurriría en su momento en los tiempos de el rey, si no me equivoco, Carlos XVI, cuando estalló la Revolución Francesa, que bueno, derivó en todo lo que fue también el final de los reinados, la era de la Ilustración. Entonces ciertamente en esos momentos se hablaba de que había como tres estados, ¿no? La monarquía, el clero y el tercer estado, que era más del 90% de la población que vivía en condiciones de pobreza extrema. Entonces, claro, ciertamente cuando nosotros no vemos a tiempo, y esa es una de las cosas que María nos advertía, cuando no le depositamos la mirada a Dios, al pobre o los necesitados, con la mirada de compasión y amor que Dios nos mira, surgen algunas pseudo soluciones que al final derivan en problemas mayores, y efectivamente eso ocurrió en su momento. Sin embargo, es importante destacar, según lo que indica este noticiero o este portal de noticias, repito, que se llama Round Report, que Juan Pablo II en el año 84 cumplió lo que la Virgen demandaba, ya que según dijo Sor Lucía, años después él hizo esta consagración en Roma en una ceremonia en la Plaza de San Pedro, que se celebró, al igual que la del Papa Francisco, un 25 de marzo. Quiere decir esto que esa consagración no tuvo efecto, no tuvo la eficacia que se esperaba. Pasa lo mismo, diría yo, me atrevo a interpretar lo que pasa cuando el profeta anuncia pero el pueblo no escucha. La consagración per se no es una obra milagrosa que va a acabar con todos los problemas con un chasquido. Es mirar al corazón de María, como lo hizo el pueblo de Nínive cuando Jonás fue a advertir que sería destruido este pueblo, y el pueblo creyó, se convirtió, y Dios reculó, por así decirlo, cambió su decisión de destruir el pueblo y por la conversión que tuvo este pueblo. Entonces esto también tiene dos elementos importantes. María va a estar ahí al frente esperando para interceder por nosotros, pero no va a forzar esa intercesión, por lo menos así lo interpreto yo. Vamos a dar un recorrido por la palabra de Dios en 4 momentos: Antiguo, Salmo, Nuevo Evangelio y Nuevo Testamento, y más que todo epístola. Vamos a trabajar con la epístola a los romanos, y en cada una de ellas vamos a hacer súplicas y cantos, donde vamos a pedirle no solamente a María la intercesión, sino a Jesús su presencia interventora, insisto, en esta consagración a Rusia y Ucrania, pero además que sea una consagración eficaz. Y por eso tenemos acá a María al frente, además con la advocación a la cual yo le tengo más empatía, sin desmeritar ninguna, porque todas son María con diferentes ropas, pero la Inmaculada Concepción representa, además de un dogma, representa para mí una de las imágenes más puras y hermosas de María, más universal, además,
porque no está focalizada en Fátima, en Guadalupe, o sea, no está focalizada territorialmente, sino que es un nombre que hace honor a la grandeza de María. Entonces, por eso, Madre Santa, aprovechando que estás aquí, pues, y que tu Hijo Jesús te acompaña a donde vas, porque eres, como lo dijo una vez alguien, no recuerdo el nombre, tú eres el universo tal cual como Dios lo soñó. Entonces, estar ante tu presencia es estar en paz, es estar en obediencia a Dios, es estar en admiración, es estar en compañía de alguien que vivió en perfección la gracia y que recibió y lo supo utilizar todos los dones del Espíritu Santo. Entonces comienzo con esta lectura que está tomada del libro del profeta Jeremías en el capítulo 7, es una lectura también breve, versículo 23, que dice así. Dice el Señor, ¿no? Escuchen mi voz, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Caminen por el camino que les indiqué para que siempre les vaya bien. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta frase, que además se repite en varios momentos del Antiguo Testamento, una de las cosas que más recojo de ella, Madre Santa, y que pido para Rusia, para Ucrania y para el mundo, también para mi país, desde el cual hago esta transmisión, que es Venezuela, aquí desde Caracas, es esta frase que dice, en resumen, en síntesis, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Eso requiere un cerrar las opciones a más dioses, depurar quizás todas nuestras nociones de deidades, inclusive aquellas que son muy sutiles, muy superfluas, muy parecieran inclusive inofensivas, pero que están allí latentes, ¿no? Como una célula maligna que además si crece, si se activa, si hace metástasis, puede destruir toda nuestra armonía de socializar con Dios. Por eso en esta parte quiero pedir dos cosas. La primera que quiero pedir es que efectivamente para el pueblo de Rusia y para el pueblo de Ucrania pueda Dios intervenir en los corazones, en las conciencias y sobre todo de los gobernantes, de quienes tienen el poder, con una firma, con una palabra, con una decisión, de acabar con estos conflictos absurdos que además por demás que se den en pleno siglo XXI, ¿no? Y además recordando las palabras que Cristo dijera a Pilatos: tú no tendrías poder sobre mí si no te hubiese sido dado de lo alto. Por lo tanto, el poder que hoy tiene Zelensky en Ucrania o el que tiene Putin en Rusia y los militares, los que detonan las bombas, el acto de conciencia, pues todas estas personas que tienen este poder de detener esto, de corazón, detenerlo, pero además que quede como la experiencia, que quede el gesto de que esto no se puede seguir repitiendo en ninguna parte de un mundo que tiene que avanzar no tanto hacia lo tecnológico, hacia lo innovador, sino hacia la humanización, hacia reconocernos hijos de Dios. Entonces, en esa primera parte, ya escuchada la lectura de Jeremías, vamos ahora a escuchar un pequeño canto de, además, una religiosa que admiro muchísimo, que es la hermana Glenda. Esta canción que se llama Ven Señor Jesús, por supuesto respetando el margen de diferencia de voz, lo que quiero transmitir a través de ella es la invocación a Jesús a través de esta canción, no solamente, insisto, para esta consagración que se va a dar el día viernes a través de nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, sino en todos los cristianos y en todas las almas de buena voluntad que habitan este mundo, y a las que no son de tan buena voluntad o no somos, porque solamente Dios conoce realmente cómo somos, que pueda taladrar pues estos corazones tan duros y poder vivir una transformación, un periodo de conversión y de encuentro con el amor de un Dios que está ahí a la espera de todos. Hago una pausa, bueno, para saludar a María Sculpi, que está conectada y que, bueno, nos dice amén ante las súplicas que vamos colocando acá. Entonces, bueno, vamos a entrar en esta dinámica de oración y vamos a pedirle a Dios que con este canto Jesús pues descienda, habite en cada uno de nosotros.
Ven Señor Jesús, porque sin ti ya no hay paisaje. Ven Señor Jesús, porque sin ti no hay melodía. Ven Señor Jesús, porque sin ti no encuentro paz en nada. Sin ti mis ojos no brillan. La vida es poca cosa sin ti, sin ti, sin ti, sin ti. La vida es poca cosa. Ven Señor Jesús, ven pronto a mi vida, ven pronto Señor. Porque sin ti yo no quiero la vida, ya no canto con alma, ya mis manos no sirven, ya no escucho latidos, ya no abrazo con fuerza, mi corazón no se ensancha, mi sonrisa no es plena, y todo sin ti nada vale la pena, porque sin ti ya no me llena nada, porque sin ti todo suena vacío. Porque sin ti yo no respiro hondo, porque sin ti todo me cansa, porque sin ti me falta todo y me sobra todo, todo sin ti, sin ti. Ven Señor Jesús, ven pronto a mi vida, ven pronto Señor, ven pronto, porque sin ti no me importa mi hermano, no me importa el que sufre, porque sin ti mi corazón es de piedra, a quien todo resbala, acostumbrado a los pobres, acomodado en su casa, sin jugarse la vida, sin gastarla por nada, sin gastarla por nada. Ven Señor Jesús, ven pronto a mi vida, ven pronto Señor, ven pronto. Bueno, y con esta invocación musical a Jesús, pues avanzamos al segundo momento de 4, que es adentrarnos en un salmo. El pueblo de Israel, si algo supo, y por mucho tiempo, además en diferentes momentos de la historia, pero si algo supo el pueblo de Israel es ser un pueblo peregrino, errante o desterrado. En los tiempos de Jeremías, que es el profeta que acabamos de mencionar, con esa lectura que nos deja como enseñanza, que Dios quiere ser nuestro Dios y que nos invita a aceptarle para que nosotros seamos su pueblo,
que respeta nuestra libertad, pero que además está allí pendiente, acompañando, como lo dice Juan en el Apocalipsis, que Jesús está a la puerta tocando a la espera de que le abramos. O sea, me encanta esa imagen del Dios respetuoso, pudiendo invadir, porque además tiene la autoridad para hacerlo, hacer irrupción en nuestros corazones, en nuestras mentes, y doblegarnos a amarle, porque sí, Dios ve más heroico, más significativo el hecho de que le amemos porque queremos amarle. Y este pueblo, pues al igual que hoy lo vive el pueblo de Ucrania, y hay que decirlo, porque cuando vemos las noticias son los ucranianos los que están migrando a otros países, no son los rusos lo harán por otras cosas, pero el efecto guerra donde se está desarrollando el conflicto bélico en territorio ucraniano. Entonces, ciertamente, por eso hago la comparación de este pueblo con lo que vivía el pueblo de Israel. Y este pueblo de Israel también sabe lo que es vivir en desesperanza. Y por eso yo creo que Dios en su infinita sabiduría, por eso es que Dios derivó en estos profetas tan maravillosos, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Baruch, Sofonías, Zacarías, etc., fueron profetas de los tiempos pre, durante y post destierro. O sea, cuando hubo el destierro de los caldeos. Entonces, lo importante de toda esta historia, que además es muy hermosa en el contexto de lo que nos puede enseñar, es que Dios le dejó de enseñanza al pueblo de Israel que estuviesen donde estuviesen. Si ellos invocaban su compañía, Dios no los iba a abandonar. Y así fue. El pueblo que regresa del destierro 70 años después es otro. Es un pueblo que es lo que se conoce como los pobres de Yahvé, los que habían perdido todo menos su fe. En la traducción creo que es los Anahuim. Y estos Anahuim, por ejemplo en María, vemos un reflejo de lo que es un Anahuim, una persona que materialmente no deja nada, no tiene riquezas materiales, pero sí deja una riqueza espiritual al mundo, y por eso es que María es tan protagónica en estos procesos de consagración. Mi país, Venezuela, es un país profundamente mariano, de costa a costa, de norte a sur, de este a oeste. Cada pueblito tiene su María, su advocación mariana que le representa. Sin embargo, también hay que decirlo, porque es lo que pasa en países como por ejemplo México, que además lo he escuchado de los propios mexicanos, que los mexicanos son muy guadalupanos. María es un bastión para ellos, cultural, de identidad, pero no son católicos. O sea, hay un contraste entre lo que arropamos a veces por fe popular y lo que realmente María quiere desde su corazón inmaculado, que es que nos acerquemos a Cristo, a la Eucaristía, a la conversión, a los sacramentos, a la vida en gracia, que escuchemos su mensaje, que no decaigamos en ningún pecado, que no tiremos la toalla. Este Salmo 9, que además de los salmos se le atribuyen a David, otro hombre de Dios, con virtudes y con defectos, pero sin duda alguna un hombre de Dios, un hombre que además tuvo la humildad de que cuando cometió aquel terrible pecado, supo reconocer su error y pedir perdón. De ahí viene la composición del Salmo 51, entre paréntesis 50, que es el salmo que él compone inmediatamente del asesinato de Urías, y de que Natán, el profeta Natán, le hace conciencia de aquel pecado tan terrible. Y este salmo, además, es muy propicio por lo que representa David desde el poder, dedicarlo precisamente a los gobernantes del mundo, de Rusia, Ucrania, pero de todo el planeta, de cualquier tendencia o ideología política, que además se enfocan tanto en las ideologías que se olvidan de lo básico, que son los servicios, de mantener sus países prósperos, en atención a la salud, a la educación. Pero también tenemos que pedir por las dirigencias religiosas, mucho por el Papa Francisco, por los cardenales, los obispos, por las personas que hacen vida y hacen identidad con nuestra propia fe. El Salmo dice lo siguiente, Salmo 9. El Señor es un bastión para el oprimido, un refugio para los tiempos de angustia. Que en ti confíen los que veneran tu nombre,
porque no abandonas, Señor, los que te buscan. Canten al Señor que mora en Sión, y publiquen entre los pueblos sus hazañas. Pues pide cuentas por la sangre vertida, se acuerda de los oprimidos y no olvida su clamor. Ten compasión de mí, Señor, mira cómo me afligen los que me odian. Sácame de las puertas de la muerte, para que proclame tus maravillas. En las puertas de la hija de Sión, feliz y agradecido por tu salvación. En la fosa que cavaron se han hundido los paganos, y su pie quedó atrapado en la trampa que escondieron. El Señor se ha manifestado, ha dictado su sentencia, y el pecador quedó atrapado en la obra de sus manos. Que vuelvan al abismo los malvados, todos los paganos que olvidan al Señor, porque no será olvidado el pobre para siempre, ni será en vano la esperanza del humilde. Levántate, Señor, que el hombre no triunfe, y sean en tu presencia juzgadas las naciones. Infúndeles terror, oh Señor, que sepan los paganos que solo son hombres. Este salmo tan bonito, tan elocuente, habla de ese Dios que acompaña, que no olvida, que promete como Cristo en las bienaventuranzas, que ya vamos a llegar allí, que promete acompañamiento, justicia, consuelo, y es inevitable leerlo y pensar precisamente en los pueblos que sufren por las guerras en sus países. No es solamente, insisto, no es solamente el clamor de lo que hoy ocurre en Ucrania. Es que en Siria, en Libia, en Irak, en Afganistán, en Nigeria, en el conflicto entre Israel y la Franja de Gaza o Palestina, en todas estas situaciones tan difíciles, tan complicadas, este Salmo 9 se presenta como un Dios que te dice que estoy allí, que quiero luchar las batallas que tú no puedes ganar. Hay una historia muy bonita de, además, una santa fuera de serie del siglo XIII llamada Santa Clara de Asís, que además de que fue una monja, una mujer que se consagró a Dios desde muy joven y que estuvo en clausura. La historia es que hubo dos momentos en que se iban a dar unas invasiones en el monasterio donde ella estaba, y cuentan que inclusive los soldados que estaban haciendo la invasión empezaron a trepar las paredes del convento donde ella estaba, en claustro, y colocaron una escalera en una de las ventanas que estaba abierta. Y Santa Clara, que estaba padeciendo una enfermedad, Santa Clara salió con la Eucaristía, ¿ok? Y la presentó diciendo a Cristo: esta batalla yo no la puedo lucharla tú por mí. Y efectivamente aquello fue entre que se cayeron unos, entre otros quedaron como paralizados, salieron corriendo. Lo cierto es que la invasión no se dio. Tiempo después vino otro general que no había estado en esta primera invasión y vuelve a hacer otro intento, y en los campamentos, en las carpas donde estaban ellos ahí sitiando la ciudad, y especialmente colocando en amenaza pues toda la región de Asís, esa noche hubo una tormenta, pero que las carpas salieron volando y Dios volvió a hacer que se fueran de allí. Entonces, esto no es historia de ciencia ficción, esto no es una utopía, es que realmente Dios es un Dios poderoso. Y a veces yo lo entiendo así, el poco accionar que vemos de Dios en nuestros tiempos está derivado no porque Dios se cansó, porque ya no quiera protegernos, es porque realmente nuestros corazones están muy apartados de Él. Y eso requiere una transformación del discurso educativo, del discurso político. O sea, no puede ser, y aquí hago un inciso, que, por ejemplo, cuando se van a tocar temas sobre las legalizaciones del aborto, de la eutanasia, por citar dos casos, entonces a los curas hay que sacarlos del debate, porque los curas a sus iglesias, porque esto es de carácter civil. Ese tipo de actitudes es lo que genera esas barreras
entre el Dios que está allí para acompañarnos, para darnos sabiduría en el pensar, versus aquellos que sencillamente se dejan seducir por los pensamientos del mundo, recordando siempre lo que yo he aprendido en los tres enemigos del ser humano: es la carne, el mundo y el demonio. Entonces, claro, si solamente nosotros nos centramos en escuchar los intereses del mundo o las corrientes del mundo, muy probablemente, pues casi un hecho, que vamos a estar muy divorciados de la voluntad de Dios. Entonces, bueno, este Salmo, María Santísima, aprovechando, invocando tu presencia aquí desde mi hogar y para mi país y para todos los países del mundo, y en especial para esta importante consagración que va a ocurrir el día viernes. Pues nada, recordar a través de ti, como tú tuviste esa confianza, que en Dios es en quien debemos depositar toda nuestra fe, nuestro amor, nuestra confianza, valga la redundancia. Porque además tú también te viste amenazada. Aceptar la misión que se te encomendó bajo la circunstancia en la que se te pedía era sentenciarte a muerte bajo la ley de Moisés. Pero tu confianza en Dios fue confiar en aquel que te estaba pidiendo la misión y que te iba a proteger, como de hecho lo hizo. Entonces vamos a dar un paso importante hacia la visión eucarística de Jesús, porque no debemos olvidar que Jesús, cuando dejó este mundo, desde el punto de vista de la ascensión, Él prometió que estaría con nosotros todos los días y hasta el fin de los tiempos. Y no hay mejor forma de entender el cumplimiento de esta promesa que desde el punto de vista eucarístico. Jesucristo está todos los días en todos los sagrarios de todas las misas, de todas las iglesias del mundo. Eso, mejor forma de acompañarnos, creo que ni el internet, que es tan masivo y que nos entretiene mucho, pero aquí estamos hablando de un Dios que sin recursos tecnológicos, sino por un milagro de amor, por un milagro de sacramental, pues tiene la cualidad de estar presente íntegra, plena, totalmente en cada pedacito de hostia que se consagra en el planeta. Así que a esas hostias, a esas eucaristías, vamos a mirar, a consagrarnos y a recordarle la importancia de tener a Jesús en nuestros corazones. Y lo vamos a hacer con una canción muy bonita que de hecho se llama Milagro de Amor. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Pequeño y tan humilde para entrar en mí, milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Hoy vengo lleno de alegría a recibirte en esta Eucaristía. Te doy gracias por estar en tu mesa, porque aunque no soy digno, visitas tú mi alma. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en
Bueno, ya entrándonos en la tercera parte de 4 que tenemos preparados para este momento de oración, ahora vamos a dar un paso importante al Evangelio. Nuestra Biblia, nuestra fe es cristocéntrica. Hoy en una actividad que hacía parte en el grupo de WhatsApp, decía que en el Evangelio se cumplen las promesas, todas las promesas del Antiguo Testamento, hechas al pueblo de Israel, sobre todo con la mirada puesta en la venida del Mesías, que el pueblo judío espera. Y hay que decirlo en presente porque dentro de la fe judía todavía no había esa aceptación hacia Cristo. Pero bueno, seguramente ocurrirá en algún momento de la historia. Y a nivel futuro, el Evangelio es precisamente el manual de vida, el manual de guía para todo aquel que descubre en Cristo pues lo que Él mismo pedía que descubriéramos en Él, que Él es camino, verdad y vida. Y esos tres elementos importantes, esos tres elementos son tan importantes porque son los que marcan los destinos precisamente de nuestro andar. Saber caminar por caminos rectos, saber andar en verdad, que no es fácil, no es nada fácil, y aspirar la vida eterna. El Cristo un día, además esto le han hecho hasta canciones, recuerdo entre tantas una que además es un ritmo muy tropical, que es la salsa de Puerto Rico, un cantante que Dios haya tenido misericordia de su vida, perdonado sus faltas y le haya permitido pues la gracia y el tiempo para redimir una vida que no fue nada fácil, que fue el cantante conocido como La Voz, que era Héctor Lavoe. Hay una canción que él hace reseña al sermón de la montaña, o sea, al sermón además le cantaba al Todopoderoso. Es verdad que también hizo muchas interpretaciones de índole hacia la santería, como a la canción Aguanile, por ejemplo, pero más allá de eso, lo que quiero decir es que este sermón de la montaña es muy importante, porque además es como, no sé si decir un testamento de Cristo, pero sí es una guía para entender lo que ser cristiano puede implicar en nuestras vidas y cómo poder abordar estos momentos de sufrimiento que puedan llegar en la vida de todos, especialmente no salirnos de contexto, recordando el sufrimiento que hoy genera la guerra en el mundo. Hoy se ve muy importante la consagración de Rusia porque es que además, por supuesto, todo el mundo está preocupado, ya que es la primera potencia nuclear que tiene el planeta, con más de 6.000 ojivas nucleares, si no me equivoco, que además tienen cada una tiene una potencia de acabar con ciudades, cada una. Entonces pareciera increíble que el ser humano pudiera tener en su poder cosas que lo pudieran destruir. Eso pareciera absurdo. Lo lógico sería que el ser humano tuviera más bien todas las herramientas y recursos para conservar su vida y la vida de su prójimo, ¿no? Pero no es ese el ser. De hecho, recuerdo el Salmo 8 que hace la pregunta en el versículo 5: Señor, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El hijo de Adán para que lo cuides tanto, ¿no? Entonces dice, a pesar de que lo hiciste inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y esplendores, y le diste que dominara todas las cosas de todas las obras de tus manos, todo lo que está bajo sus pies, ovejas, bueyes, por doquier, y también los animales. Es verdad que el ser humano recibió el dominio de todas las cosas del mundo, tanto así que todas las cosas son llamadas por un nombre, ese nombre se lo adjudicó la humanidad. Pero es también cierto que la mayor amenaza que tiene el planeta precisamente viene de su cuidador, que es el hombre. Entonces, las bienaventuranzas vamos a leerlas en un carácter de oración, porque además creo que pueden servir de guía para lo que esta consagración, insisto, que va a ser el Papa Francisco el viernes 25, dentro de 2 días, o ya prácticamente dentro de un día, puede significar para la humanidad. Porque es el significar tener un corazón, una vida, unos pensamientos de acuerdo a lo que las bienaventuranzas deben inspirar en cada uno de nosotros. ¿Cuál es el contexto histórico? Bueno, Jesús vio que había mucha muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se reunieron a su alrededor.
Entonces comenzó a hablar y les enseñaba diciendo, aquí vienen los conceptos de felicidad del Señor. Felices o bienaventurados los que tienen el espíritu del pobre, porque de ellos es el reino de los cielos, justamente lo que hablábamos hace rato de los Anawin, o los pobres de Yahvé, aquellos cuya única riqueza es tener a Dios en su corazón. Felices los que lloran, porque recibirán consuelo. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los compasivos, porque obtendrán misericordia. Felices los de corazón limpio, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios. Felices los que son perseguidos a causa del bien, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices ustedes cuando por causa mía los insulten, los persigan y los levanten toda clase de calumnias. Alégrense y muéstrense contentos, porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo. Pues bien saben que así persiguieron a los profetas que vinieron antes de ustedes. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Es interesante, yo a veces en son de broma digo que Jesucristo era muy malo para el mercadeo, porque estas características de felicidad no venden, o sea, no son atractivas para lo que el mundo, justamente cualquier coaching, o esto que está tanto de moda, este tema de los coaching y los motivadores, te dice que nada, que tú tienes que ser feliz, que tú eres el dueño de tu vida. Cristo plantea un escenario de vida muy distinto, pero muy real, porque además seguimos viendo estos cuadros de injusticia, de sufrimiento, en su gran mayoría, yo diría que casi todos por cosas tan absurdas. No debemos olvidar que el principal genocidio que se está dando en nuestro siglo, y con mucha tristeza lo digo, porque la vergüenza de los que vivieron en los años 40 del siglo XX, pues fue el Holocausto. Creo que es un lunar que está en la sociedad alemana, así como también el lunar que está en las sociedades como China, con Mao Zedong o Stalin en Rusia, cuando murieron tantas personas de hambre, de indiferencia. Para nosotros la gran vergüenza del siglo XXI, finales del siglo XX y todo el siglo XXI, pues ha sido el aborto. Entonces todos estos niños que mueren sin oportunidad de vivir, que es algo de nacer, porque vivos están, pero sin oportunidad de nacer. Todas estas transgresiones a la vida, esa cultura del descarte que hablaba Benedicto XVI, nuestro Papa emérito. Entonces, yo aprovecho también, María Santísima, en tu presencia para que nos ayudes a cultivar en mi familia, en mis seres queridos, en el mundo en general, especialmente, insisto, en los poderosos, estas enseñanzas de las bienaventuranzas, porque al final yo me quedaría principalmente con las que hablan de cosas bonitas, como por ejemplo los que tienen el espíritu del pobre, los que tienen el corazón limpio, los que son pacientes y los que trabajan por la paz. Creo que son elementos muy enriquecedores de lo que Cristo nos enseña acá. Y ahora vamos a alabar a Dios, porque justamente Dios, si algo merece, es ser alabado, y alabarlo a través de ti, tú, la mujer que además fuiste testigo del primer milagro que hiciera Jesús y que lo hizo por tu intercesión, que fue el milagro de las bodas de Caná, de convertir el agua en vino, que además tiene un trasfondo educativo muy importante, que Dios puede hacer de lo sencillo cosas extraordinarias, puede renovar el vino de nuestras vidas. El vino tenía un carácter inclusive medicinal en su momento, y también era una bebida que implicaba en una festividad, pues, alegría, celebración. Entonces hay que celebrar sin duda la presencia, la tenencia del único Dios verdadero. Es que no hay otro Dios fuera de este Dios maravilloso que si algo le agradezco a mi historia y a la historia de mi familia, de mis seres queridos, de quienes me heredaron esta fe y a quienes a mí me corresponderá heredársela,
como también creo que lo dice el libro de Deuteronomio, que debemos transmitir generacionalmente, pero de manera correcta, lo que Cristo es y significa, y lo que esta fe es y significa, porque además Dios no es solo Cristo, Dios es el Padre, es el Espíritu Santo, es esta comunidad trinitaria que está ahí todavía presente, que hace vida en nosotros, en nuestra historia. Esta canción es de Atenas, una canción de tantas que tiene, tan maravillosas, tan exitosas, además que ahorita, bueno, tiene una bendición. Creo que es Tobías, el esposo de Atenas, que tuvieron su bebé y que ahora viven pues la dicha de ser padres, y uno que ya tiene una transición en ese camino, pues sabe lo que eso te transforma la vida para bien. Entonces vamos a alabar al Señor con este canto. Levanto mis manos, cierro mis ojos para proclamar tu nombre, Dios de poder. Levanto mis manos, cierro mis ojos para proclamar tu nombre, Dios de poder. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad sean a ti, Rey de la nación, por siempre. Amén. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad sean a ti, Rey de la nación, por siempre. Amén. Rey de la nación, por siempre. Amén. Bueno, para ya ir cerrando este momento de consagración, de encuentro, de amor con nuestro Dios, que además es un Dios misericordioso. También dice el Salmo: mi guardar no duerme. Yo ahorita estoy cansado, tengo sueño, pero Dios, aun cuando yo me acueste y está amaneciendo en otro lugar en el mundo, recuerdo hay un canal noticioso que se llama NTN 24, que ellos tienen un programa que se llama En la Tarde, y la introducción del programa es algo así como: mientras anochece en Europa y amanece en Asia, aquí en el continente americano cae la tarde. Entonces, efectivamente, ahorita debe ser algo así como las 9 de la mañana en esos países asiáticos que nos llevan más de 12 horas. En Europa debe estar ya transcurriendo media madrugada. Y nosotros estamos apenas adentrándonos en la noche. Aquí son ahorita, por ejemplo, que lo menciono, las 9:54 de la noche. Entonces, ya vamos a tener una hora en oración y vamos entonces a encomendarnos en esta última parte a una enseñanza que es fundamental en la vida del cristiano. Nos la enseña San Pablo en su carta a los Romanos. San Pablo nos enseña dos cosas que de consuelo, pero es un consuelo real, no es un consuelo tonto, no es un consuelo bobo, superfluo, es un consuelo real. El primero
en lenguaje interrogativo, en lenguaje de pregunta, dice al inicio del versículo 31, ¿qué más podemos decir? Dice San Pablo. Y ahora lo que viene es una afirmación. Si Dios está con nosotros, y vuelve a preguntar, ¿quién estará en contra de nosotros? Si ni siquiera perdonó a su propio hijo, cuando dice perdonó no escatimó el hecho de ofrecerlo en sacrificio por nosotros, ¿no? Si ni siquiera perdonó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos va a dar con él todo lo demás? ¿Okay? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios mismo los declarará justos. ¿Quién los condenará? ¿Acaso será Cristo el que murió y más aún resucitó y está a la derecha de Dios intercediendo por nosotros? Luego de eso, hay una parte que además es emblemática en esta lectura, que es cuando Cristo nos dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y hace algunos ejemplos, o sea, contextualiza la pregunta. ¿Acaso las pruebas, la aflicción, las persecuciones, el hambre, la falta de todo, los peligros o la espada? Como dice la Escritura, por tu causa nos arrastran continuamente a la muerte, nos tratan como ovejas destinadas al matadero, pero no, en todo saldremos triunfadores gracias a aquel que nos amó. Yo sé que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni las fuerzas del universo, ni las presentes ni las del futuro, ni las fuerzas espirituales, ya sean del cielo o de los abismos, ni ninguna otra criatura podrán apartarnos del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es interesante esta, en una parte, no sé cuál, la escuché, fue en una prédica, dice que San Pablo afirmaba que él tenía el pensamiento de Dios. Afirmar eso no es cualquier cosa. O sea, escuchar a Pablo es escuchar lo que Dios piensa. Y tan cierto debe ser porque Pablo se consume de los 27 libros que tiene el Nuevo Testamento, pues más de la mitad son de él, o son atribuidos a él. Entonces, este punto de inclusive citar a los ángeles a mí me parece tan profético, porque además en Gálatas lo vuelve a decir. Así un ángel del cielo nos dijese que hay otro evangelio, sea anatema con él. Y esto tiene mucho que ver con estas nuevas tendencias, inclusive a partir del siglo VII con la aparición del Islam, que también fue por una interpretación de que el ángel Gabriel y esas traducciones a Mahoma. Cualquier cosa que nos quiera apartar del amor de Dios, principalmente, como yo se lo digo a mi hijo, de las cosas que hay que tener más cuidado, que nos pueden apartar de Dios, está el pecado, es entender que, como diría Santa Teresa de Jesús, la doctora, solo Dios basta. Solo Dios basta. Y ese solo Dios basta es fundamental para que podamos nosotros, en un momento histórico de nuestras propias vidas, para que nosotros podamos crecer y desarrollarnos en esta fe tan maravillosa. Nada nos puede apartar del amor de Dios, pero ¿saben qué sí nos puede apartar del amor de Dios? Nosotros mismos. Nosotros mismos nos podemos apartar del amor de Dios. O sea, lo único que tiene el poder de apartarnos del amor de Dios en el sentido de no disfrutar ese amor. Dios siempre nos va a amar, pero ¿qué sentido tiene saber que un amor está allí si no disfruto de él? Es como que yo tenga mucha sed, pero tengo un vaso blindado que nunca le quito la tapa y nunca puedo tomar de esa agua. Está allí para ti, pero no sabes cómo abrirlo. Hay que descubrir, hay que abrirle paso a ese amor. Y eso tiene que aprenderse no solamente a nivel individual. Nosotros en Abrazando Nuestra Fe tenemos un lema que dice, decididos a cambiar el mundo porque cada cabeza es un mundo. Entonces cada persona cuenta, cada uno desde su huequito de vida cuenta. Pero sin duda hay personas que tienen más impacto en lo social, y aquí vuelvo a tomar el tema inicial. Los políticos, Rusia, Ucrania, todas estas personas que tienen impacto en nuestras vidas y que sin duda el estar ahí presentes mueven sociedades, mueven pensamientos, generan fanatismo, transforman jóvenes,
es un tema bien particular, es un tema que hay que sin duda dejarlo en la oración, en el debate y en el esfuerzo de todos. Vamos a terminar este momento de oración. Primero, Madre Santa, pues aplaudiendo esta consagración que el Papa va a hacer, y ojalá que todos los países del mundo se consagraran a tu corazón inmaculado, todos. Yo insisto, mi país es un país muy bendecido, que además ha sido pisado en aparición en varias ocasiones, pero tenemos la aparición de la Virgen de Coromoto, que es nuestra patrona, la tablilla. Tenemos Betania, que también es un santuario que, bueno, ya fue reconocido, pero tiene todavía un camino de estudio, especialmente hacia su vidente María Esperanza Bianchini. Pero luego están todas estas advocaciones hermosas, la Virgen, la Divina Pastora, la Virgen del Valle. No quiero dejar ninguna por fuera, la Chiquinquirá, pero al final es que tú has hecho presencia en este país de punta a punta, y eso lo agradezco mucho. Y bueno, pedirte que esa presencia siga en mi familia y que también pueda invadir, ser aceptada, acogida por líderes políticos, por líderes sociales, por líderes religiosos, por líderes educativos de la salud, que de verdad hagan impacto en la vida de las personas. Voy a terminar con una canción cuya historia es muy bonita. Bueno, yo esta canción ni al cantante lo conocía. Él se llama Eduardo Meana, si no me equivoco, o Ricardo Meana, ¿no? Pero la canción se llama Esto que soy, esto te doy. La conocí gracias a una hermana teresiana, de las hermanas teresianas de San Enrique de Ossó, colegio para el cual actualmente, mientras hago esta grabación, pues trabajo. La hermana Flor Hernández. Un día estábamos en una reunión muy pesada porque estábamos agotados, aturdidos, y es porque es que no, además Venezuela es un país donde puedes tener muchas cosas menos aburrimiento, porque siempre salen leyes nuevas, conflictos, temas económicos. Es un país bien vertiginoso, y en esa dureza, en esa desesperación, justamente la madre, muy atinadamente, hace una pausa, y antes de entrar en la reunión, me dice: Luis, escucha esto. Y desde que la escuché, se lo agradezco infinitamente. Voy a hacer un intento, porque bueno, no soy ni músico ni un experto, además ahorita algo como una alergia terrible encima, pero voy a hacer un intento por cantarla, y para hacer un cierre luego haciendo la oración del bendita sea tu pureza, para pedirte, María, que nos bendiga, y bendigas al mundo, bendigas al Papa Francisco, y bueno, que esta consagración salga exitosamente como la voluntad de Dios lo permita. Entonces redescubro una verdad. Mi vida, nuestra vida es tu tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor esto que somos. Que te daré
tu regalo, te ofreceremos esto que somos, esto que somos. Eso te doy. Esto que soy, esto es lo que te doy. Esto que somos es lo que te damos. Tú no desprecias nuestra vida humilde. Se trata de poner todo en tus manos. Aquí van mis trabajos y mi fe, mis mates, mis bajones y mis sueños, y todas las personas que me diste. Desde mi corazón te las ofrezco. Que te daremos, si todo es tu regalo. Te ofreceremos esto que somos, esto que soy. Eso te doy. Ni tanta gente un domingo de sol. Me conmovió el latir de tantas vidas. Y adiviné tu abrazo gigantesco. Y sé que tus historias recibía. Por eso en tu altar el vino y pan son signo y homenaje de la vida. Misterio de ofrecerte y recibirnos. Humanidad que Cristo diviniza. Que te daremos, si todo es tu regalo. Te ofreceremos esto que somos, esto que somos. Eso te doy. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en esta noche alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, y danos tu santa bendición, especialmente para los pueblos de Rusia, Ucrania y todas las regiones del mundo que están en conflicto. Pero una bendición que convierta, una bendición transformadora, que haga sentir mal, realmente mal, al que obra mal. Es el deseo que te hace pues mi persona, y agradezco pues la oportunidad de desde mi casa, desde lo que uno llama pues la iglesia doméstica, poder dar este granito para la consagración al corazón inmaculado, a tu corazón inmaculado de los países de Rusia y Ucrania. Gracias, Madre, saludos a todos en el cielo, a los ángeles, a los santos, por supuesto a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, a San José, tu castísimo esposo, y también por las almas del purgatorio, tantas almas, tantas personas que han muerto por la guerra, pero por otras circunstancias, para que en la misericordia infinita de Dios, pues el mal nunca triunfe
en acción condenatoria en ninguna de estas almas. Bendecida noche, que Dios nos bendiga y nos vemos en la oración.